La Cámara del Consejo flotaba en el espacio entre las estrellas, y dentro de sus muros, representantes de 1000 mundos se reunían para lo que creían sería otra reunión ordinaria donde discutirían fronteras y rutas comerciales. Y los asuntos habituales de mantener la paz entre las civilizaciones que poblaban la galaxia. Y nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Porque los humanos aún eran considerados recién llegados que se habían unido a la comunidad galáctica hacía apenas 100 años. La mayoría de las especies los veían como primitivos y débiles, y no dignos de mucha atención en el gran esquema de las cosas que gobernaban el universo. El comandante Hake Morrison estaba de pie cerca de la pared transparente, mirando los colores arremolinados de la nebulosa distante, y podía ver su reflejo en el cristal. Detrás de él, la sala del consejo era un hervidero de actividad, con diferentes especies moviéndose y hablando en sus diversos idiomas. Y los delegados Orbat, con sus altos cuerpos de insecto y brillantes caparazones, se comunicaban entre sí. Mientras tanto, el embajador polariano, hecho de energía pura atrapada en un contenedor de cristal, pulsaba con colores cambiantes. Había docenas de otras especies presentes, cada una más antigua y avanzada que la humanidad, y apenas notaron al humano que permanecía en silencio junto a la ventana. La almirante Kate. Sullivan se acercó a Morrison con pasos silenciosos y le informó que estaban listos y que el Imperio Kree había presentado otra queja sobre la expansión humana hacia las regiones exteriores de la galaxia. Morrison asintió, pues ya lo había previsto. Los Kree habían sido hostiles a los humanos desde el principio. Eran una de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia, con sus naves de guerra rojas a las que todos temían. Para ellos, los humanos no eran más que advenedizos a quienes había que recordarles su lugar en el orden cósmico. La sesión del Consejo comenzó con las formalidades habituales. Morrison apenas prestó atención mientras los diversos delegados presentaban sus informes y propuestas, pues su mente estaba en otra parte, calculando plazos y consultando el sencillo reloj mecánico de su muñeca. Todo transcurría según lo previsto. Entonces, el gran almirante Tex del Imperio Krell dio un paso al frente para hablar. El enorme ser reptiliano, de casi 3 metros de altura y con escamas del color de la sangre seca, resonó con fuerza en la sala y fue traducido instantáneamente a cientos de idiomas por los avanzados sistemas del Consejo. Exigió que la humanidad detuviera todo despliegue militar en los sectores del borde exterior, y afirmó que su continua expansión amenazaba la estabilidad de los territorios establecidos. Además, solicitó un censo inmediato de los recursos militares humanos, ya que el Consejo tenía derecho a conocer el alcance de las fuerzas de la humanidad. Un murmullo recorrió la asamblea. Y varios otros delegados asintieron en señal de aprobación, pues al fin y al cabo los humanos eran recién llegados, y la galaxia se regía por estrictas normas sobre divulgación militar. Además, cada especie miembro debía registrar la composición de sus flotas e instalaciones defensivas ante el Consejo. Morrison se levantó de su asiento y sintió el peso de innumerables miradas sobre él. Caminó con calma hacia la plataforma central, y su porte militar era evidente en cada paso que daba. Al llegar al podio, comenzó a hablar con voz firme y reconoció la preocupación del Imperio Krell, afirmando que los humanos siempre habían cumplido con las regulaciones del Consejo en materia de divulgación militar. Sin embargo, señaló que el tratado que establecía estas normas contenía un lenguaje específico sobre sistemas de defensa clasificados, y citó de memoria la sección 12, subsección 7. El delegado entrecerró los ojos y preguntó si Morrison insinuaba que la humanidad había estado ocultando recursos militares. Morrison respondió que la humanidad mantenía ciertas reservas estratégicas que estaban exentas de la clasificación de defensa. Y señaló que esta era la misma excepción que permitía al Imperio Krell mantener sus mundos fortaleza no revelados en el cúmulo Tangar. La cámara estalló en murmullos porque Morrison acababa de mencionar información secreta, lo que sirvió como recordatorio de que las capacidades de inteligencia humana eran más sofisticadas de lo que la mayoría suponía. Golpeó el podio con su puño con garras y gritó que aquello era indignante y que el Consejo no debía tolerar tal insolencia de una especie que apenas había abandonado su sistema solar. Pero Morrison mantuvo la calma y dijo que quería corregir esa idea errónea, ya que la humanidad había sido bastante activa durante el último siglo. Acto seguido, pulsó un control en su dispositivo de muñeca y la enorme pantalla holográfica en el centro de la cámara cobró vida, mostrando la familiar espiral de la galaxia con pequeños marcadores que indicaban los territorios controlados por diferentes especies. El territorio humano estaba marcado en blanco y se trataba de un modesto cúmulo de sistemas cerca del borde de la galaxia, tal como todos esperaban. Morrison explicó que su territorio oficial. La galaxia constaba de aproximadamente 400 sistemas colonizados y nada destacable según los estándares galácticos. Pero entonces hizo una pausa y sonrió de una forma que incomodó a varias especies. Y dijo que,
en aras de la armonía galáctica y en respuesta a la solicitud formal del Imperio Krell, la humanidad estaba preparada para revelar el alcance total de su presencia en la galaxia. Y dio inicio a una secuencia de comandos, y la pantalla holográfica comenzó a cambiar de maneras que nadie podría haber anticipado. Nuevos marcadores aparecieron por toda la galaxia y puntos blancos comenzaron a propagarse como una enfermedad que surge en regiones que se creían espacio vacío y en zonas muertas donde ninguna especie se molestaba en explorar, y en los vastos abismos entre los brazos espirales donde los recursos eran escasos y viajar era difícil. Y aparecieron más y más marcadores. La cámara quedó en silencio mientras los delegados observaban con creciente horror cómo los marcadores blancos continuaban multiplicándose, extendiéndose por la galaxia holográfica como estrellas que emergen al atardecer. Y aparecieron en regiones inexploradas del núcleo galáctico. Y en galaxias enanas dispersas que orbitaban la galaxia principal, y en los oscuros espacios entre los territorios establecidos de todas las grandes potencias. Morrison explicó en voz baja que lo que veían eran las instalaciones ocultas de la humanidad, incluyendo instalaciones mineras en sistemas muertos, estaciones de investigación en complejos nebulares y puestos de escucha a lo largo de las principales rutas hiperespaciales, y por supuesto, sus instalaciones militares. Luego, la pantalla hizo zoom en varias regiones, resaltando instalaciones específicas, y la magnitud de la expansión humana era asombrosa, porque si bien su territorio oficial era modesto, su presencia real se extendía por casi un tercio de la galaxia. La embajadora Sorbat dijo que esto era imposible debido a los recursos necesarios y la logística, y quería saber cómo no habían detectado esta expansión masiva. Morrison respondió que los humanos eran excepcionalmente buenos para pasar desapercibidos cuando querían, y que era un rasgo de supervivencia que desarrollaron mucho antes de llegar a las estrellas y que llamaban sigilo. Luego, introdujo otra orden y la pantalla cambió, para mostrar las posiciones de la flota y lo que había estado vacío. El espacio, que hacía unos instantes estaba repleto de naves de guerra humanas, ahora se revelaba como un lugar con miles de unidades, cada una identificada con su clase y designación. Morrison anunció que la flota de defensa humana constaba actualmente de aproximadamente 47.000 naves de combate, desde pequeñas patrulleras hasta enormes estaciones de batalla. Y esa cifra no incluía naves de apoyo, naves logísticas ni naves civiles susceptibles de conversión militar. Tex palideció bajo sus escamas rojas al ver que toda la armada Krell, el orgullo de su imperio, apenas contaba con 12.000 naves. Morrison continuó explicando que mantenían instalaciones defensivas en 17.000 sistemas, incluyendo plataformas de armas automatizadas, generadores de escudos y conjuntos de sensores, y que su capacidad industrial producía actualmente aproximadamente 600 nuevas naves de guerra al año, con la capacidad de aumentarla 10 veces en una economía de guerra. La Cámara del Consejo quedó en un silencio sepulcral, e incluso el habitual zumbido de fondo de los dispositivos de traducción parecía haberse desvanecido. Los delegados contemplaban la pantalla holográfica con expresiones que iban desde la conmoción hasta el miedo, pasando por algo cercano al asombro, y la galaxia había dejado de respirar. Durante un largo rato, nadie habló, y la pantalla holográfica continuó girando lentamente, revelando con cada revolución más instalaciones humanas ocultas, más flotas encubiertas y más pruebas de una expansión que había tenido lugar ante las narices de todos. Finalmente, la embajadora Lix de la Comunión Polariana rompió el silencio, y su forma cristalina pulsó con colores que transmitían confusión mezclada con preocupación, y preguntó por qué la humanidad se embarcaría en una expansión encubierta tan masiva. Morrison había previsto esta pregunta y se había preparado para ella. Durante los largos años previos a este momento, le preguntó a la embajadora si sabía qué había sucedido con las tres últimas especies a las que se les concedió la membresía del Consejo Galáctico. La incertidumbre se palpaba en el aire, y varios otros delegados se movieron incómodos en sus asientos. Morrison comenzó a explicar la historia que la mayoría quería olvidar. Los Bin habían sido una especie pacífica con una notable habilidad en biotecnología. Se unieron al Consejo hace 200 años y se les concedió un modesto territorio en el brazo de Perseo. En menos de 50 años, fueron conquistados por el Imperio Krell. El Consejo expresó su pesar, pero no tomó medidas porque alegaron la complejidad de las disputas territoriales. Los talaxianos fueron los siguientes. Eran brillantes matemáticos cuyas capacidades de cálculo superaban a la mayoría de las inteligencias artificiales. Y se unieron hace 130 años y duraron 30 años antes de que el colectivo Sorbat los absorbiera mediante lo que diplomáticamente se denominó una fusión. Pero los talaxianos gobiernan. El Consejo accedió a la fusión solo tras una agresiva presión económica que no les dejó otra opción.
Y luego estaban los Norat, que se unieron hace apenas 70 años. Eran comerciantes que solo buscaban participar en el comercio galáctico. Duraron 20 años antes de ser sistemáticamente endeudados por los cárteles comerciales establecidos en sus mundos, que les embargaron sus tierras y dispersaron a su gente por la galaxia como mano de obra esclava. Morrison hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo antes de continuar. 3 especies en 2 siglos y 3 civilizaciones que confiaron en las promesas de protección y prosperidad del Consejo, y 3 pueblos que ya no existían como entidades independientes. La almirante Sullivan se adelantó para ponerse al lado de Morrison y su voz era tranquila pero firme mientras explicaba que cuando la humanidad fue contactada por primera vez y se le ofreció ser miembro del Consejo Galáctico, estudiaron cuidadosamente los precedentes, analizaron la dinámica política, las estructuras de poder y los patrones históricos, y lo que encontraron fue profundamente preocupante. La galaxia funcionaba según un principio simple. La fuerza determinaba la supervivencia, y el Consejo mantenía la paz no mediante la justicia ni el respeto mutuo, sino mediante la amenaza de una fuerza abrumadora en manos de unas pocas potencias dominantes. Las nuevas especies no eran recibidas como iguales, sino como recursos potenciales para explotar o territorios para absorber. Así pues, la humanidad optó por unirse al Consejo, pero sin volverse vulnerable. Y mientras públicamente desarrollaban su territorio asignado a un ritmo medido y sin representar una amenaza, en secreto se expandían con la mayor rapidez posible a todos los rincones de la galaxia que otros habían pasado por alto. Morrison señaló la pantalla holográfica y explicó que construían sus flotas en el vacío entre los brazos espirales, donde las distancias eran demasiado vastas para que la mayoría de las especies se molestaran en explorar, y establecieron operaciones mineras en sistemas muertos que otros habían descartado por carecer de recursos. Y desarrollaron tecnologías diseñadas específicamente para evitar la detección por los sensores galácticos estándar. Y se convirtieron en fantasmas y sombras que se movían por espacios que todos los demás consideraban vacíos e inútiles. Tex finalmente encontró su voz y dijo que Morrison hablaba de esas otras especies como si sus destinos justificaran el engaño. Pero Morrison lo interrumpió bruscamente y dijo que el Consejo no hizo nada, que el Consejo expresó su pesar y siguió adelante, y que el Consejo mantuvo su ilusión de orden mientras sus miembros más poderosos se aprovechaban de los más débiles. Y le preguntó directamente qué habría hecho el Imperio Krell si la humanidad hubiera construido abiertamente esa flota dentro de su territorio asignado. ¿Cuál habría sido su respuesta ante 47.000 naves de guerra humanas patrullando abiertamente sus fronteras? Y no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. El embajador Sorbat chasqueó los dedos con urgencia y dijo que esto lo cambiaba todo y que el equilibrio de poder en la galaxia se había roto por completo. Pero Morrison afirmó con firmeza que el equilibrio no había cambiado en absoluto y que la humanidad no tenía ningún deseo de conquista o expansión más allá de lo que ya habían reclamado. Y que no querían los territorios ni los recursos de nadie, ni la subyugación, y que simplemente querían asegurarse de que lo que le sucedió a los Vin, a los Talaxianos y a los Norat no le sucediera a ellos. El almirante Sullivan activó otra pantalla que mostraba un desglose detallado de la doctrina militar humana y explicó que el despliegue de su flota reflejaba sus objetivos estratégicos. El 70% de sus fuerzas se posicionaba a la defensiva para proteger sus instalaciones y territorio, y el 20% se dedicaba a la respuesta rápida, con capacidad para desplegarse en cualquier lugar de la galaxia en 72 horas si fuera necesario. Solo el 10% estaba configurado para operaciones ofensivas, y estas se diseñaban principalmente para la disuasión, no para la agresión. Sullivan continuó diciendo que no les interesaba luchar porque todas las simulaciones que habían realizado sugerían que una gran guerra galáctica sería catastrófica para todas las partes involucradas, independientemente de quién resultara vencedor. Su objetivo era prevenir tal guerra mediante la garantía de consecuencias devastadoras para todos si alguien atacaba a la humanidad. Esta era la doctrina de disuasión que había mantenido la paz en la Tierra durante sus periodos históricos más peligrosos. Un pequeño delegado de la Confederación Kix intervino con una voz débil pero clara y preguntó por qué la humanidad revelaba esto ahora. Porque al revelar su fuerza, corrían el riesgo de provocar el mismo conflicto que decían querer evitar. Y Morrison asintió porque apreciaba la pregunta y era la adecuada. Morrison explicó que el tiempo de esconderse había terminado. Porque durante el último siglo habían operado en las sombras, fortaleciéndose mientras mantenían la ilusión de vulnerabilidad. Pero esa estrategia tenía una vigencia limitada y, tarde o temprano, alguien habría descubierto la verdad, probablemente en el peor momento posible,
cuando la tensión fuera máxima y los malentendidos podrían conducir a la guerra. Y al revelarse ahora en sus propios términos y de manera controlada, esperaban evitar ese escenario. Sí, habría temor y sospecha. Y sí, la galaxia necesitaría tiempo para adaptarse a esta nueva realidad. Pero creían que la transparencia, junto con su demostrado compromiso con las operaciones defensivas en lugar de las ofensivas, conduciría en última instancia a un orden galáctico más estable. Morrison miró directamente al delegado y dijo que el Imperio Krell había solicitado un censo de los recursos militares humanos y que él lo había proporcionado. Y ahora preguntó cuál sería la respuesta del Imperio Krell. El enorme ser reptiliano permaneció en silencio con una expresión indescifrable, mientras que alrededor de la cámara otros delegados esperaban para ver cómo reaccionaría una de las potencias dominantes de la galaxia ante esta situación sin precedentes. Finalmente, el delegado habló con su voz, cuidadosamente medida, y dijo que el Imperio Krell necesitaba tiempo para evaluar esta información, y propuso un receso de 24 horas estándar para que todas las delegaciones pudieran consultar con sus gobiernos. La embajadora Lyrix expresó su acuerdo, la moción se aprobó rápidamente y los delegados comenzaron a salir. Algunos lanzaban miradas recelosas a Morrison y Sullivan, mientras que otros estaban demasiado atónitos como para hacer otra cosa que caminar mecánicamente hacia las salidas. Cuando la sala se vació, el almirante Sullivan se volvió hacia Morrison con una leve sonrisa y le dijo en voz baja que ya estaban comprometidos y que no había vuelta atrás. Morrison asintió y dijo que ahora sabrían si su apuesta había dado resultado. Y permanecieron juntos en la vacía sala del consejo, observando cómo la galaxia holográfica giraba lentamente ante ellos. Y en algún lugar allá afuera, entre todos esos marcadores blancos esparcidos por las estrellas, millones de humanos esperaban ver qué haría la galaxia a continuación. Y la galaxia había dejado de respirar, y pronto tendría que volver a hacerlo. La noticia se extendió por la galaxia a la velocidad de la luz, e incluso más rápido, porque los sistemas de comunicación cuántica llevaron la revelación a todos los rincones del espacio civilizado en cuestión de horas. La flota oculta de la humanidad había sido revelada y las repercusiones fueron inmediatas y profundas. La capitana Lisa Grant se encontraba en el puente del HMS Defiant, un destructor que había pasado los últimos 30 años operando en la oscuridad. Entre los brazos espirales. Su tripulación estaba en alerta máxima, con las armas y los sistemas armados y listos, aunque esperaba con desesperación que no fueran necesarios. Ordenó un informe de estado y sus ojos permanecieron fijos en la pantalla táctica que mostraba las posiciones de las naves cercanas. El teniente comandante Ryan Brooks levantó la vista de su consola e informó de múltiples contactos convergiendo en su posición. Contó 15 naves con configuración Krell, incluyendo cruceros de batalla y destructores. Grant sintió un nudo en el estómago porque esto era lo que temían, una respuesta militar inmediata, pero mantuvo la calma. Preguntó por el estado de las armas y Brooks informó que todos los sistemas estaban operativos, con los cañones de riel cargados, los tubos lanzamisiles cargados y la defensa puntual en línea. Preguntó por los escudos y él confirmó que estaban a plena potencia y dijo que podían resistir un ataque si fuera necesario. Grant respiró hondo y le ordenó que abriera un canal con la formación Krell porque quería ver qué pretendían. La pantalla principal se iluminó, mostrando el puente de la nave Krell líder, y un oficial reptiliano cuyas escamas eran más oscuras que las del gran almirante Tex la miraba. Con hoyos indescifrables. Grant se presentó como capitana de la flota de defensa humana y explicó a qué se debían. El placer de su visita. El oficial Krell guardó silencio un instante antes de inclinar levemente la cabeza. Un gesto de respeto en la cultura Krell. Se presentó como el comandante Vex de la Armada Imperial Krell y dijo que tenían órdenes de verificar la presencia humana en ese sector y de establecer protocolos de comunicación. Grant preguntó con cautela si no estaban allí para atacar. Vex respondió que no atacarían a menos que fueran atacados primero. Y explicó que el Imperio estaba reevaluando su posición estratégica. Porque la revelación del comandante Morrison había provocado un intenso debate entre sus líderes. Grant sintió que parte de la tensión abandonaba sus hombros, aunque permaneció alerta, pues esto era mejor de lo esperado. Pero no estaba dispuesta a bajar la guardia, y escenas similares se desarrollaban por toda la galaxia, ya que instalaciones humanas que habían operado en secreto durante décadas de repente recibían visitas de diversas potencias galácticas. La mayoría eran misiones de reconocimiento cautelosas como esta, y algunas eran más agresivas, sondeando las defensas humanas para probar su preparación, pero ninguna derivó en combate abierto porque la magnitud del poderío militar revelado por la humanidad había hecho dudar incluso a las potencias más beligerantes. De vuelta en la estación del Consejo, Morrison y Sullivan monitoreaban los informes de todo el planeta.
El espacio controlado por el hombre se encontraba en una sala de crisis oculta en lo profundo de la estructura de la estación. Sus paredes estaban repletas de pantallas que mostraban información de inteligencia en tiempo real proveniente de miles de fuentes. Sullivan informó que los Krell estaban realizando labores de reconocimiento, pero manteniendo posturas no hostiles, y que el colectivo Sorbat había congelado todas las operaciones militares a la espera de una sesión de emergencia de su parlamento. La Comunión Polariana había solicitado una reunión formal para discutir acuerdos de seguridad mutua. Morrison asintió mientras revisaba sus informes y preguntó sobre las potencias menores. Sullivan explicó que había reacciones encontradas, algunos estaban aterrorizados y otros, cautelosamente esperanzados. La Confederación Kix había propuesto formar una coalición de especies menores para negociar colectivamente con la humanidad, ya que veían esto como una oportunidad para obtener protección de las potencias mayores. A Morrison le pareció interesante y dijo que si lograban presentarse como protectores en lugar de conquistadores, podría resultarles beneficioso. Entonces la puerta se abrió y un joven oficial entró con semblante nervioso. Anunció una transmisión entrante con prioridad alfa. Era del gran almirante Tex, quien solicitaba una reunión privada con ambos. Morrison y Sullivan intercambiaron miradas, pues este podría ser el momento decisivo. Morrison le indicó al oficial que le pasara la llamada, y la pantalla principal mostró su rostro. El almirante Krell parecía cansado, algo que Morrison notó, ya que la revelación claramente lo había afectado tanto como a cualquiera. Tex comenzó sin preámbulos y dijo que había consultado con el alto mando imperial, y que tenían ciertas preocupaciones. Morrison respondió que le sorprendería que no las tuvieran y preguntó qué tipo de preocupaciones. Tex explicó que las capacidades militares humanas superaban con creces todo lo que habían previsto. El Imperio se enorgullecía de mantener la armada más poderosa de la galaxia, y la revelación había puesto en entredicho esa presunción. Morrison asintió y dijo que comprendía la postura del Imperio Kree, pero quería dejar claro que la humanidad no tenía ningún interés en desafiar el dominio Krell en sus esferas de influencia tradicionales, y que habían cimentado su fuerza en regiones que los Krell consideraban sin valor, y que no les habían arrebatado nada. Y añadieron que eso era precisamente lo que les preocupaba. Porque si los humanos podían construir semejante flota en lo que ellos consideraban espacios sin valor, ¿qué decía eso de sus propias evaluaciones estratégicas? ¿Y qué otros recursos habían pasado por alto? Sullivan se inclinó hacia adelante y le preguntó si podía hablar con franqueza, y Tex asintió con la cabeza en señal de aprobación. Ella explicó que la galaxia funcionaba según supuestos que no se habían cuestionado seriamente en miles de años, y que las potencias establecidas se centraban en los sistemas más ricos, los recursos más accesibles y los territorios más fáciles de controlar, y competían entre sí por los mismos valiosos territorios, mientras que vastas regiones del espacio permanecían inexploradas y sin explotar porque no encajaban en los patrones establecidos. Sullivan continuó diciendo que los humanos provenían de un mundo superpoblado y que aprendieron hace mucho tiempo que a veces las mejores oportunidades se encontraban en lugares que otros pasaban por alto, y que no construyeron su flota en espacio sin valor, sino en espacio que otros consideraban sin valor. Y había una diferencia, y se quedó en silencio un largo rato, procesando esta información. Luego dijo que el alto mando le había autorizado a proponer no una alianza, sino un diálogo, y que el Imperio Krell estaba dispuesto a reconocer las reivindicaciones territoriales humanas en las regiones que habían colonizado a cambio de un pacto de no agresión y un compromiso de defensa mutua en caso de que alguna de las civilizaciones se enfrentara a una amenaza existencial. Y explicó que el Imperio tenía muchos enemigos y que la revelación de la fuerza de la humanidad cambiaba significativamente el equilibrio estratégico, y que preferirían tener a los humanos no como enemigos. Era lo más parecido a una oferta de amistad que los Krell probablemente harían. Morrison reflexionó cuidadosamente antes de responder y dijo que el gobierno humano estaría dispuesto a aceptar tal acuerdo, pero con condiciones. Primero, el Imperio Krell debía comprometerse a respetar la soberanía de todas las especies miembros del Consejo, tanto las principales como las secundarias. Segundo, cualquier compromiso de defensa mutua debía ser genuinamente mutuo, ya que no serían socios menores en una alianza dominada por los Krell. Tercero, querían representantes presentes en cualquier discusión sobre seguridad galáctica. Añadió con una leve sonrisa que, en esencia, querían tener voz y voto en las decisiones importantes. La expresión de Tex pudo haber sido de diversión, aunque era difícil discernirlo con los rasgos faciales Krell. Dijo que querían unirse al Consejo Interno.
un grupo no oficial de las civilizaciones más poderosas de la galaxia que realmente controlaba la política galáctica, a pesar de la apariencia democrática del Consejo en pleno. Morrison dijo que querían lo que siempre habían querido, tener voz y voto en la determinación de su propio destino. Y si eso significaba unirse al Consejo Interno, que así fuera. Dijo que presentaría sus condiciones al alto mando, pues creía que las aceptarían. Mientras tanto, sugirió que establecieran protocolos de comunicación formales entre sus mandos militares, ya que, para evitar incidentes desafortunados, sus fuerzas necesitaban saber cómo comunicarse entre sí. Tras finalizar la transmisión, Morrison y Sullivan permanecieron en silencio un instante. Sullivan preguntó si creía que los Krell eran sinceros, y Morrison respondió que eran pragmáticos, que habían analizado las cifras y se habían dado cuenta de que luchar contra la humanidad sería catastrófico incluso si ganaban, y que era mejor negociar desde el respeto mutuo que arriesgarse a la aniquilación mutua. Sullivan preguntó qué ocurriría si no fueran sinceros. La expresión de Morrison se endureció, y dijo que entonces descubrirían por qué la humanidad había construido 47.000 naves de guerra en secreto. Pero no creía que llegara a eso, porque la galaxia comenzaba a recuperarse. Y cuando lo hiciera, tendría que adaptarse a una nueva realidad. Habían pasado 6 meses desde que el comandante Morrison reveló la flota oculta de la humanidad al Consejo Galáctico, y la galaxia, en efecto, había aprendido a recuperarse. Aunque el ritmo era diferente ahora, porque era más cauteloso, más reflexivo y consciente de las nuevas realidades que no podían ignorarse. El teniente coronel Chris Martínez se encontraba en la plataforma de observación de la recién construida embajada humana en la estación del Consejo. Las instalaciones habían sido mejoradas significativamente con respecto a sus modestas dependencias anteriores. Ahora se extendía por todo un sector de la estación, con espacio suficiente para el personal diplomático, los enlaces militares y el personal de inteligencia que requería el nuevo estatus de la humanidad. Su ayudante, la teniente Sarah Bishop, le informó que la delegación Sorbat llegaría en 10 minutos y que el embajador Morrison quería que estuviera presente para las discusiones preliminares. Martínez asintió, pues Morrison había sido ascendido recientemente de comandante embajador y había demostrado una sorprendente habilidad en las maniobras políticas necesarias para establecer a la humanidad como una gran potencia galáctica. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias diseñada específicamente para la interacción entre especies, y los Sorbat preferían una mayor humedad y niveles de luz más bajos. Por lo tanto, los controles ambientales se habían ajustado en consecuencia. Cuando llegó la delegación, liderada por el embajador Tixor Martínez, este quedó impresionado por la actitud despreocupada de los seres insectoides, ya que 6 meses atrás habrían sido hostiles, o al menos profundamente desconfiados, pero ahora parecían casi amistosos. Tixor saludó con un chasquido y agradeció a Morrison por haber aceptado reunirse con ellos. Morrison respondió que el placer era suyo e indicó los asientos dispuestos alrededor de la mesa central, preguntando qué traía al colectivo Sorbat a su puerta ese día. Tixor se acomodó en su asiento, adoptando una postura que denotaba relajación, pero también negocios. Comenzó diciendo que deseaban tratar un asunto de interés mutuo y explicó que el colectivo controlaba varios territorios a lo largo del borde galáctico, limítrofes con regiones que la humanidad había revelado estar bajo su influencia. Morrison asintió y esperó a que continuara. Tixor dijo que habían estado revisando los datos proporcionados por la humanidad sobre su expansión. Eran impresionantes, pero habían notado que las instalaciones humanas evitaban ciertas regiones que, francamente, esperaban que la humanidad colonizara, ya que esas regiones eran ricas en recursos y de gran valor estratégico. Morrison explicó que habían evitado deliberadamente territorios reclamados por potencias establecidas o de claro interés para ellas, porque su objetivo era fortalecerse, sin provocar conflictos ni reclamar sistemas que otros consideraban valiosos. Habrían hecho exactamente eso. Tixor asintió y dijo que apreciaban esa moderación, pues hablaba bien de las intenciones humanas, pero planteaba una pregunta sobre cuáles eran las intenciones de la humanidad ahora que habían revelado su poder y qué harían con él. Morrison se recostó en su silla y reflexionó cuidadosamente sobre sus palabras antes de decir que la humanidad había aprendido duras lecciones a lo largo de su historia, y sabían que la agresión desenfrenada conducía a la autodestrucción. Pero también sabían que la debilidad propiciaba la explotación y lo que buscaban era el equilibrio, es decir, la fuerza suficiente para asegurar su supervivencia e independencia, pero no tanta agresividad como para convertirse en la misma amenaza contra la que habían construido su flota. Tixor dijo que era un sentimiento noble. Pero los sentimientos cambian y los gobiernos cambian. Y le preguntó si Morrison podía garantizar que la humanidad
¿Mantendría esta filosofía dentro de 100 o 1000 años? Y Morrison admitió que sí. No podía garantizar nada sobre el futuro, pero sí podía explicarle lo que estaban haciendo para que sus intenciones pacíficas fueran algo más que simples sentimientos. Y activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa del espacio controlado por los humanos. Explicó que estaban implementando lo que llamaban la iniciativa de defensa en red. Y en lugar de concentrar sus fuerzas militares en unos pocos sistemas fortaleza fuertemente armados que pudieran usarse como bases de operaciones para una invasión, las estaban distribuyendo en miles de instalaciones, cada una lo suficientemente fuerte como para defenderse en su región circundante. Pero ninguna tenía la fuerza concentrada suficiente para lanzar una gran ofensiva sin debilitar las defensas. En otros lugares. Además, continuó, estaban estableciendo grupos de defensa mutua con especies más pequeñas que sufrían la presión de las grandes potencias, y estas no eran alianzas formales que los arrastrarían a cualquier conflicto menor, sino acuerdos que dejaban claro que existían ciertas líneas rojas, y la explotación y absorción de las especies miembros del Consejo era una de ellas. La antena de Tixor se movió, lo que Martínez reconoció como sorpresa. Preguntó si la humanidad defendería a especies como los Bin, los Talaxianos y los Norat, y Morrison afirmó con firmeza que sí. Aún existieran y solicitaran protección humana, sí, lo harían. Explicó que la galaxia había funcionado durante demasiado tiempo bajo el principio de que la fuerza impone la razón. Y propusieron un principio diferente. Que el Consejo debía cumplir con lo estipulado en su carta fundacional, y que las especies miembros tenían derechos que debían ser respetados independientemente de su poderío militar. Tixor chasqueó la lengua y dijo, esta era una visión idealista, pero el colectivo Sorbat fue una de las potencias que absorbió a los talaxianos. Y preguntó si Morrison estaba insinuando que la humanidad se habría opuesto a ellos. La sala quedó en silencio, y Martínez contuvo la respiración, consciente de que era un momento crucial. Morrison dijo en voz baja que sí, de haber sido necesario, se habrían opuesto. Pero que no estaba allí para reabrir viejas rencillas ni para buscar culpables por acciones pasadas, ya que la galaxia funcionaba según ciertas reglas y todos las acataban. Y lo que proponían era un cambio en las reglas mismas. Y explicó que el colectivo absorbió a los taxistas porque podían, porque las presiones económicas lo hacían parecer la opción lógica y porque nadie se atrevería a detenerlos. Pero preguntó, ¿y si hubiera habido consecuencias? ¿Y si el Consejo hubiera hecho cumplir su carta fundacional y la fusión nunca hubiera ocurrido? ¿O podría haber ocurrido de forma diferente, como una verdadera alianza en lugar de una absorción? Tixor guardó silencio durante un largo rato, con sus ojos compuestos indescifrables. Finalmente, comprendió y dijo que lo que Morrison proponía alteraría fundamentalmente el equilibrio de poder en la galaxia, y que las grandes potencias habían coexistido durante milenios bajo el sistema actual, y un cambio de tal magnitud sería desestabilizador. Morrison lo reconoció, pero dijo que debería considerar la alternativa, porque el sistema actual ya era inestable y se mantenía mediante un equilibrio del terror, donde cada gran potencia controlaba a las demás con la amenaza de la guerra. Mientras tanto, las especies más pequeñas vivían con el temor constante de ser absorbidas o explotadas. Morrison continuó diciendo que la revelación de la humanidad ya había roto ese equilibrio y que no podían revertir el conocimiento, porque ahora todos sabían que tenían la capacidad militar para intervenir en los asuntos galácticos. Y la pregunta era qué tipo de intervención representaban y ¿serían otra potencia depredadora que aumentaría la inestabilidad o una fuerza para establecer un orden genuino? La antena de Tixor se movió de nuevo antes de que comenzara a chasquear los dedos en un patrón que el traductor interpretó como risa. Dijo que los humanos habían llegado a la galaxia hacía apenas un siglo y ya querían rehacerla. Morrison la corrigió suavemente diciendo, no a su imagen y semejanza, sino a la imagen de la propia Carta del Consejo, porque simplemente proponían que el Consejo estuviera a la altura de los ideales que decía representar. Y Tixor dijo que el colectivo tendría que discutir estas propuestas. Pero añadió que el enfoque de la humanidad era refrescante porque la mayoría de las especies que obtenían poder buscaban usarlo para obtener una ventaja inmediata, pero los humanos parecían genuinamente interesados en cambiar el sistema en sí mismo. Y si eso los hacía sabios o insensatos, estaba por verse. Después de que la delegación de Sorbat se marchara, Martínez se volvió hacia Morrison con una mirada inquisitiva y le preguntó si creía que apoyarían a la humanidad. Y Morrison se encogió de hombros y finalmente dijo, quizás porque eran seres prácticos, y si se les pudiera convencer.
de que un orden galáctico más estable les beneficiaba más que el sistema actual, cambiarían de opinión, pero llevaría tiempo. Martínez preguntó por las demás grandes potencias y Morrison respondió que los Krell ya estaban negociando seriamente y la Comunión Polariana les brindaba un apoyo cauteloso, mientras que varias potencias menores se mostraban entusiasmadas. Era un comienzo. Caminó hacia la ventana de observación, contemplando la galaxia más allá, y dijo que habían dado los primeros pasos en lo que sería una partida muy larga, pues habían revelado su fuerza y ahora debían demostrar a la galaxia que eran más que otra potencia militar. Y debían demostrar que hablaban en serio sobre la creación de un orden mejor. Martínez preguntó qué sucedería si fracasaban, y Morrison respondió en voz baja que entonces se habrían convertido exactamente en aquello contra lo que construyeron su flota para defenderse, y la galaxia estaría peor que antes. Pero esa era una preocupación para otro día, porque por ahora el arduo trabajo de la diplomacia continuaba. La galaxia había dejado de respirar por la conmoción y había aprendido a respirar de nuevo, adaptándose, y ahora daba sus primeros pasos cautelosos hacia algo nuevo. 2 años después de la revelación, la galaxia se había asentado en una nueva normalidad que no era la misma de antes, pues aquella había desaparecido para siempre, sino algo diferente que, para sorpresa de muchos, parecía funcionar. El comandante Alex Turner pilotaba su nave exploradora por los confines del sistema Andros, una región que antaño había sido territorio disputado entre el Imperio Krell y el colectivo Sorbat. Ahora era espacio neutral patrullado conjuntamente por fuerzas de ambas potencias, junto con observadores humanos. El concepto de patrullas conjuntas había sido una de las primeras iniciativas diplomáticas exitosas de la humanidad. Y era una demostración práctica de que antiguos rivales podían colaborar cuando existía la motivación adecuada. Turner informó a su tripulación de que se acercaban a la estación y que, al parecer, les esperaba un comité de bienvenida bastante peculiar. La estación en cuestión era una maravilla de ingeniería cooperativa construida a lo largo de los últimos 18 meses, y representaba las contribuciones de más de 30 especies, cada una aportando sus tradiciones tecnológicas y arquitectónicas únicas para crear algo que no pertenecía a una sola cultura, sino a la galaxia en su conjunto. Esta era la primera de lo que la humanidad llamaba las estaciones guardianas, instalaciones defensivas, ubicadas en puntos estratégicos de la galaxia, tripuladas por equipos multiespecies y diseñadas para proteger las rutas comerciales y responder a emergencias. Más importante aún, servían como símbolos visibles del nuevo orden que lentamente se estaba gestando. Al atracar su nave, Turner fue recibido por la comandante de la estación, Victoria Price, una oficial humana seleccionada para dirigir la instalación durante su fase operativa inicial. Ella lo saludó con una sonrisa y le preguntó cómo había ido el viaje desde la estación del Consejo. Turner respondió que todo había transcurrido sin incidentes, lo que parecía ser la nueva normalidad, y recordó cuando viajar por esa región significaba atravesar una serie de controles militares y patrullas hostiles. Price comentó que los tiempos cambian y le dijo que la acompañara porque le daría un recorrido, y el embajador Morrison quería un informe completo sobre su preparación operativa. Mientras caminaban por los pasillos de la estación, a Turner le sorprendió la diversidad de la tripulación. Vio a oficiales de seguridad Krell trabajando junto a técnicos Sorbat e ingenieros polarianos, consultó con científicos humanos, y un grupo de comerciantes de patadas realizaba negocios en una zona común, mientras que un equipo mixto de militares llevaba a cabo un ejercicio de entrenamiento cerca. Y no era perfecto, porque aún existían tensiones y malentendidos derivados de las diferentes culturas y tradiciones. Pero también había algo más, un sentido de propósito compartido que trascendía las viejas rivalidades. Price le contó que habían tenido su primera prueba real la semana pasada, cuando unos piratas atacaron un convoy civil en el corredor Traxas. Y respondieron con una fuerza mixta, que incluía 2 destructores humanos, un crucero de batalla Krell y 3 interceptores Sorbat. Los piratas, tras observar su formación, se rindieron sin disparar un solo tiro. Ella explicó que lo importante no era que hubieran ganado, sino que hubieran operado juntos a la perfección. Porque 2 años atrás, lograr que las naves Krell y Sorbat se coordinaran habría sido imposible. Pero ahora era rutina. Turner asintió, pues esto era exactamente lo que Morrison había previsto, una cooperación práctica que generara confianza y que, con el tiempo, pudiera conducir a una paz duradera. Mientras tanto, en la estación del Consejo, el propio Morrison participaba en una reunión muy diferente. El Consejo Interno, que en su día había sido un grupo informal de las civilizaciones más poderosas de la galaxia, se había formalizado como un órgano asesor oficial con autoridad y responsabilidades claramente definidas.
Y, lo que es más importante, se había ampliado para incluir representantes de especies más pequeñas, garantizando así que la voz de la mayoría no fuera acallada por el poder de la minoría. La situación era delicada porque la mancomunidad Dravix, una potencia mediana, había sido acusada de explotación económica de varias especies menores dentro de sus fronteras, y el antiguo Consejo probablemente habría ignorado la queja o emitido una declaración de preocupación sin sentido, pero el nuevo Consejo estaba adoptando un enfoque diferente. La embajadora Lyrix de la Comunión Polariana declaró que la evidencia era clara: los Dravix habían manipulado sistemáticamente los acuerdos comerciales para extraer recursos, proporcionando una compensación mínima, lo cual violaba la carta revisada que todos habían acordado respetar. El representante Dravix, un ser con 6 extremidades y piel metálica, se removió incómodo porque la mancomunidad se había enriquecido precisamente mediante el tipo de prácticas que ahora se estaban cuestionando. El representante protestó que la mancomunidad había operado según normas establecidas durante siglos, y que estos acuerdos comerciales se negociaron de buena fe, pero Morrison lo interrumpió y dijo que se negociaron desde posiciones de extremo desequilibrio porque la especie en cuestión no tenía capacidad real para rechazar los términos, y que eso no era negociación, sino coacción. El gran almirante Tex, quien se había convertido en un aliado inesperado en los esfuerzos de reforma de la humanidad, intervino y dijo: el Imperio ha revisado las pruebas y está de acuerdo con la evaluación, y la mancomunidad Dravix debe revisar estos acuerdos para proporcionar una compensación justa o enfrentar sanciones. Y la palabra sanciones cobró ahora un peso sin precedentes. Porque con la flota de la humanidad respaldando las decisiones del Consejo, la presión económica y diplomática podría ejercerse mediante la disuasión militar si fuera necesario. La galaxia estaba aprendiendo que la explotación tenía consecuencias, y el representante de los Dravix miró a su alrededor en la cámara, y al no encontrar apoyo para su postura, asintió finalmente a regañadientes. Dijo que la mancomunidad revisaría los acuerdos en cuestión y trabajaría con las especies afectadas para alcanzar términos más equitativos. Fue una pequeña victoria, pero significativa, porque el Consejo comenzaba a funcionar como algo más que un simple foro para que los poderosos legitimaran sus acciones. Tras la sesión, Morrison fue abordado por varios embajadores de especies menores que querían agradecer a la humanidad su papel en la creación de un sistema donde sus voces realmente importaban. Morrison aceptó su gratitud con amabilidad, pero tuvo cuidado de recalcar que esta no era una victoria solo de la humanidad, y les dijo que ellos habían revelado su flota. Pero las especies menores les habían otorgado la autoridad moral para usarla, y sin su apoyo y sin su voluntad de hablar, nada de esto habría sido posible sin justicia. Más tarde esa noche, Morrison se encontraba de nuevo en la plataforma de observación, donde había estado 2 años antes, observando la galaxia girar, y la almirante Sullivan se unió a él, como solía hacer en esos momentos de tranquilidad, y le preguntó si creía que duraría. Morrison guardó silencio un instante antes de responder. Admitió que no lo sabía porque habían tenido un buen comienzo. Pero cambiar un sistema que había existido durante milenios era obra de generaciones, no de años, y habría reveses en las especies que se resistieran y conflictos que no podrían evitar. Pero él pensaba que habían demostrado algo importante, que la galaxia no tenía por qué funcionar basándose únicamente en la dinámica del poder, y que la cooperación era posible, y que las especies más pequeñas no tenían por qué vivir con miedo a las más grandes. Y eso merecía la pena luchar por ello. Sullivan preguntó qué ocurriría si la próxima generación de líderes humanos olvidaba esa lección y se convertía en aquello contra lo que lucharon. Y Morrison sonrió levemente y dijo: entonces, el sistema que construyeron debería ser lo suficientemente fuerte como para controlarlos de la misma manera que ahora controla a otros. Y esa era la belleza de lo que crearon. Porque no dependía de que la humanidad permaneciera virtuosa, sino del interés mutuo y la responsabilidad mutua. Y ningún poder individual, ni siquiera la humanidad, podía dominar a los demás sin enfrentar resistencia colectiva. Sullivan asintió lentamente y pareció satisfecho con esa respuesta. Y permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando las estrellas. Y allá afuera, en todos esos sistemas extendidos por el disco galáctico, miles de millones de seres vivían sus vidas comerciando, construyendo, formando familias y persiguiendo sus sueños. Y la mayoría nunca se enteraría de las maniobras diplomáticas ni de las demostraciones militares que habían remodelado su galaxia. Simplemente experimentarían los resultados: viajes más seguros, un comercio más justo y menos temor a la explotación. Hace 2 años, la humanidad había revelado su flota oculta. Y la
Galaxia había dejado de respirar. Y ahora la galaxia respiraba libremente, con cada respiración un poco más fácil que la anterior. Y cada día trae nuevas posibilidades que antes no existían. La promesa de una galaxia mejor donde la fuerza sirviera a la justicia en lugar de a la opresión y donde los recién llegados podrían prosperar sin temor y donde la carta del consejo significaba algo real aún se estaba cumpliendo. Llevaría tiempo, requeriría vigilancia constante y exigiría sacrificios y concesiones de todas las partes. Pero por primera vez en la historia galáctica, esa promesa parecía alcanzable. Y mientras Morrison se alejaba de la observación, y Dec regresaba al trabajo interminable de mantener y expandir el nuevo orden, llevaba consigo esa esperanza. Y era una carga pesada, pero valiosa, porque la galaxia respiraba, y en ese aliento estaba el futuro.